Como miembro del cuerpo de Cristo, eres una parte necesaria. Estás en el lugar correcto. Estás en Cumbre de Líderes New York. Gloria a Dios. Básicamente vamos a concluir lo que comenzamos a hablar en la primera parte. Hechos 1:7 dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta mañana comenzamos a reflexionar sobre este tema: el Evangelio es poder. Y a modo de recapitulación decíamos que la iglesia cristiana que predique el Evangelio no puede sentirse marginada ni aceptar ser una más dentro del grupo de religiones vacías que el mundo conoce, sino que por el contrario debemos identificarnos como la iglesia que predique el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. En segundo lugar, decíamos que más que la sabiduría humana, los que predicamos el Evangelio lo hacemos con plena conciencia de que el poder de Dios es capaz de cambiar todo lo que requiere un cambio en la vida de la gente, porque no hay nada imposible para Dios. Y esa es la carta de presentación del Evangelio. En esta segunda parte queremos hablar del papel del Espíritu Santo en todo lo que se refiere a la predicación del Evangelio y su impacto en la vida de la gente. El Señor Jesucristo hizo un anuncio muy importante en este pasaje que acabamos de leer, verso 8, cuando le anunció a sus discípulos la impartición del poder cuando recibieran el Espíritu Santo. Y hoy hemos recibido la encomienda de contribuir al entendimiento de esta verdad y la incorporación de esta verdad al accionar de toda nuestra vida. Y tenemos que partir de una pregunta: ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en relación al poder del Evangelio? Y la respuesta es simple: el Espíritu Santo tiene el ministerio especial de impartir el poder de lo alto. Una buena traducción, respetando a Esteban, de Hechos 1:8 diría: cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder. No se trata de algo abstracto, sino de una persona cuya presencia es necesaria para lograr adquirir, recibir y conservar el poder. El Espíritu Santo tiene el poder y nosotros debemos tenerlo a Él. Esa fue la instrucción de Cristo, de ahí la orden a sus discípulos en cuanto a no abandonar a Jerusalén ni el aposento alto donde estarían reunidos hasta que viniera el Espíritu Santo. ¿Cuál es la importancia de entender esto? Que debemos estar claro que la relación, oiga bien, la relación con el Espíritu Santo es determinante para recibir el poder de lo alto. La relación con el Espíritu Santo es determinante para recibir el poder de lo alto, el cual tiene como propósito fundamental y es provisto para la predicación del Evangelio. Es un recurso de Dios para la iglesia. Yo diría el gran recurso. No podemos soñar con tener el poder del Espíritu Santo para alcanzar propósitos personales, como muchos han entendido.
No podemos soñar con tener el poder del Espíritu Santo para alcanzar objetivos de terceras personas o simplemente para complacernos a nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado con eso. El poder que imparte el Espíritu Santo a la iglesia es fundamentalmente para la predicación del Evangelio y el alcance de ese propósito. Espontáneamente o conforme a la necesidad, hará que sucedan muchas cosas. Por eso yo tengo a veces algunos problemas con las estrategias, porque creo que las estrategias pueden ser referente, pero no son fórmulas para lograr objetivos. ¿Por qué? Porque hay situaciones particulares en cada territorio. Hay demandas espirituales. Siempre me llama la atención del avivamiento de Éfeso cuando el apóstol Pablo llega. Éfeso era una ciudad, como diríamos en buen dominicano, brujera, espiritista, llena de demonios y de gente que practica brujería y hechicería. Y yo me pregunto cuántos creyentes de hoy, cuántas misiones de hoy se atreverían a entrarle a una ciudad con las características de Éfeso. No es cualquier estrategia que va a funcionar, puede ser muy bien intencionada, pero necesitaba la dirección del Espíritu Santo para definir qué voy a hacer frente a una ciudad que espiritualmente se sentía, yo me imagino, la opresión cuando uno llegaba. Yo no sé cuánto han vivido la experiencia de llegar a un lugar y tú sientes la carga espiritual. Tú sientes que algo ahí no es normal lo que está pasando en ese lugar. Y tú sientes que algo te presiona, te impide, complica las situaciones. Hay una ciudad en Europa que me contaba mi padre que él cuando llegó al aeropuerto, él sintió que ahí vivía Satanás. Literalmente él lo sintió porque él dice, yo sentí la carga espiritual en esa ciudad. Impresionante. Cuando uno investiga se da cuenta que eso tiene sentido. Entonces en cada situación vamos a tener situaciones o demandas, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar, va a impartir a la iglesia el recurso, las capacidades, las estrategias que nos van a ayudar a responder a las necesidades para que el Evangelio cumpla con su función. En la iglesia del primer siglo, el poder del Espíritu Santo se manifestó a través de la predicación, provocando salvación, sanidades, milagros, amor entre los hermanos, compasión por los necesitados, obras providenciales y compromiso por Dios hasta estar dispuesto al sacrificio, ofrendar su vida. ¿Se recuerdan del asesinato de Esteban? A veces yo digo que tenemos que leer más esos pasajes bíblicos donde hombres y mujeres de Dios ofrendaron su vida. Porque yo me pregunto si en nuestras iglesias la gente estaría dispuesta a ofrendar su vida por causa del Evangelio. La iglesia del siglo XXI es una iglesia que pide y le dice a Dios, dame. Pero no está en la actitud de entregar su vida por la causa del Evangelio. ¿Qué espera el Espíritu Santo de todos nosotros? ¿Qué espera el Espíritu Santo de nosotros? Por lo menos yo encontré 3 cosas. Número 1, que estemos comprometidos con Cristo y su obra de restauración espiritual que nos libera del pecado y restablece la comunión con Dios. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El apóstol está diciendo, no entristezcan al Espíritu Santo.
con el cual fuisteis sellados, porque se van a quedar a mano pelada, sin recurso. Y menciona las cosas que lo entristecen y lo alejan. Dice, dejen, quiten de ustedes amargura. Quiten de ustedes enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo de limpieza, ¿verdad? Porque a veces parece que estamos en la iglesia, pero todas esas cosas están ahí, viviendo con ellas. Una vez yo prediqué un mensaje, los pecados menores le llamé, por no llamarle los pecados veniales, porque tenemos ese trasfondo católico que nos lleva a clasificar pecados. Y hay pecados con los que los evangélicos viven, y hay otros que dicen, no, esos no. Todo es pecado, todo lo que va en contra de Dios es pecado. Por lo tanto, no podemos hacer esa convivencia con esos pecados. Es lo que está diciendo Pablo aquí en el capítulo 4 de Efesios. Esas cosas van a hacer que el Espíritu Santo se entristezca. Y si el Espíritu Santo queda marginado, ¿con qué recurso tú vas a realizar el trabajo que Dios te ha asignado como iglesia? Entonces debemos estar comprometidos con Cristo y su obra de restauración espiritual, y necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude en eso. Otra cosa que espera el Espíritu Santo de nosotros, que vivamos en santidad. Pastor, eso va a trastornar nuestra iglesia. Hebreos 12:14, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando uno habla de santidad, de una vez se entienden las faldas largas, los moños malos, todo ese estereotipo muy pentecostal que tuvo sus virtudes. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Yo nací, crecí, me desarrollé en iglesia pentecostal, ¿ok? Así que me perdonan mi visión pentecoco. Pero le voy a decir algo. El que resistió eso y se quedó vivo, sirviéndole al Señor, hay que entregarle un reconocimiento. Porque había que sacrificar tanto para uno mantenerse sirviéndole al Señor. Yo recuerdo que nosotros estuvimos vinculados a una iglesia que cuando mis hermanas, nosotros siempre estábamos con mi papá en el ministerio, cantábamos, éramos músicos y siempre andábamos para arriba y para abajo. Y entonces mis hermanas, ya cuando se están poniendo señoritas, se están queriendo poner media bonita, se hicieron algunas cositas en el pelo. Y a veces aparecían esas hermanas y le decían, no está ese pelo exactamente como yo la conocí. Y uno tenía que soportarlo en el amor de Cristo, porque así veían el evangelio. Cuando hablamos de santidad, es que debemos vivir vidas separadas para Dios, con una clara conciencia de que queremos agradar a Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Hay que vivir en santidad. El Espíritu Santo espera que nosotros vivamos en santidad. No puede operar el Espíritu Santo en una iglesia que vive en mundanalidad. No puede tener una iglesia que el recurso del Espíritu Santo si no procura vivir en la santidad. En la mesa ahorita hablábamos de unos sujetos cuando estábamos almorzando que ahora se han dedicado patriarca y ahora también tienen varias mujeres y le aceptaron qué sé yo cuánta esposa. Imagínense que lo que va a pasar con esas organizaciones. No pueden vivir en santidad porque ya el pecado lo han hecho parte de su teología y de su práctica de lo que ellos llaman evangelio. Tenemos que vivir en santidad, separados para Dios. Pastor, ¿y qué usted espera que hagamos? Bueno, todo lo que dice en la Biblia que no debemos hacer, no lo hagamos. Decía Esteban que la verdad es sencilla, ¿verdad? Simple.
No tenemos que estar buscando tantas cosas. Lo simple, vamos a vivir en santidad. No ofenda a tu hermano, no hable mal, no esté con el cuchicheo acabando con la vida del otro en su ausencia. El Espíritu Santo no puede fluir en la vida de una persona que vive en esas cosas. Una hermana hizo la pregunta: ¿por qué alguna iglesia no crece? Yo creo que hay que comenzar con ver quién está al frente y qué está haciendo. Porque yo pienso que uno no puede dar lo que no tiene. Lo que tú tienes es lo que tú vas a dar. Y si tú no has recibido nada, tú no puedes dar nada. Esto va rápido, tengo que terminar. ¿Qué espera el Espíritu Santo también? Que en nosotros haya un deseo ardiente por recibirlo y tener comunión con Él. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo he predicado mucho del Espíritu Santo y no sé si el año pasado hablé un poco de mi testimonio. Yo nací en la iglesia cristiana evangélica. Nunca me he ido al mundo. No tengo un testimonio de que maté a alguien, ni que consumí droga, ni hice nada de eso. Yo nací en la iglesia. Y me preservé por la misericordia de Dios. No me faltaron deseos de descarriarme. Lo tuve muchas veces. Pero Dios en su misericordia me permitió mantenerme. Y dentro de todo lo que viví, crecí aún con una doctrina pentecostal y demás. Cuando me hice grande, cuando me hice profesional, cuando participé de la vida profesional y demás, viví un evangelio en cierta medida secularizado o poco apasionado o medio escéptico frente a algunas cosas. Y admito que yo siento que eso me detuvo en mi desarrollo como yo hubiera quizás querido. Ahora Dios en su misericordia trabaja con nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, y Dios te va llevando. Dios te va llevando y te va ayudando a crecer y a desarrollarte. Y muchas experiencias viví, pero lo más grande me pasó a partir de aceptar el llamado a trabajar para Dios a tiempo completo. Yo no creía en eso. Yo me hice ingeniero y yo quería ganar mucho dinero. ¿Cuál era el objetivo que yo me propuse en mi corazón? Que mi papá no tuviera que esperar una ofrenda de nadie para ejercer su ministerio, porque su hijo millonario se lo iba a pagar. Ese fue mi pensamiento. Sobre eso yo crecí. Yo crecí en una iglesia. Ay, Dios mío. Yo tenía un tío que vivía en Venezuela y nos traía una ropita bonita todos los años. Yo crecía muy rápido. Pero si el tío me traía la ropita bonita en marzo, yo tenía que esperar diciembre para estrenarla. Para que los hermanos no se pusieran a hablar de que mi papá se tomó el dinero para comprarnos ropa fuera de Navidad. Y como yo crecía tan rápido, ustedes se ríen, pero eso no es fácil vivirlo. Y yo le decía a mi mamá: mami, pero yo necesito esa ropa. No te la puedes poner. Los hermanos van a hablar. Y esas cosas te van trastornando. Estoy escribiendo un libro sobre el privilegio de ser hijo del pastor, para sanar las heridas de los hijos de los pastores. Esa es una realidad, porque yo sé lo que se vive, yo sé lo que es crecer. Ahora,
con el Espíritu Santo, por múltiples razones, múltiples experiencias negativas, la iglesia le ha faltado tener una buena teología, porque muchas veces lo entendemos a partir del trasfondo cultural que tenemos, tergiversando lo que dice la palabra de Dios. Pero necesitamos tener la comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el recurso para que ese evangelio de poder pueda ser operacional, efectivo en el trabajo que hace la iglesia en esta tierra. Por eso quiero dejar un par de ideas sobre todo esto. Número uno, el poder del evangelio. Debemos tener claro que es impartido por el Espíritu Santo a la iglesia y sus integrantes, que asumen la gran comisión de llevar las buenas nuevas a los necesitados. Es por la predicación del evangelio que el poder del Espíritu Santo se manifestará, impactando las vidas de acuerdo con las necesidades que tengan. Todas las estrategias, todos los planes efectivos que vamos a crear tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce la necesidad más fuerte de la ciudad o el territorio donde tú estás. No podemos, yo estoy cansado de las iglesias de fórmulas. Hay gente buscando el secreto para el crecimiento. Hay muchos líderes buscando lo que le funcionó a otro para traerlo exactamente a su territorio y ponerlo a funcionar. Eso no funciona de esa manera. Cada ciudad tiene una demanda espiritual. Hay cosas comunes, pero hay cosas específicas. Y lo puedo testificar de que en el mismo país predicamos, tenemos 3 iglesias en 3 ciudades diferentes. Y hay cosas que funcionan en todas, pero hay estrategias diferentes. Hay condiciones diferentes en la gente. Tenemos una iglesia en Higüey, donde está la patrona católica de la República Dominicana, donde está la basílica. Ahí hay una mentalidad. Ahí hay cosas que hay en la mente y el corazón de la gente diferente. No es lo mismo que en Santo Domingo. En Santo Domingo se piensa diferente. En la Romana tenemos una población muy vinculada al trabajo de la cosecha del azúcar y la comunidad haitiana que llegó para eso. Hay un trasfondo. Hay situaciones. Hay interpretaciones. Hay manejos. Hay cosas que yo no voy a entender, y lo digo por la experiencia vivida. Ahora, ¿quién te va a dar la estrategia? ¿Quién te va a dar la respuesta a la necesidad en el territorio donde Dios te colocó? El Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que te va a dar la herramienta necesaria para tú desarticular todo lo que el diablo ha establecido como fortaleza en ese territorio, y con la autoridad que Dios te da por su Espíritu, tú vas a derribarla. Esa es la realidad que tenemos. Esa es la realidad que tenemos. No es una capacidad que viene para satisfacer deseos personales, ni tampoco para exhibir grandeza o altos niveles de espiritualidad. Tampoco es proselitismo al estilo de los grupos políticos y religiosos más radicales. Es la predicación del evangelio con el interés de que los perdidos sean salvos, y el Espíritu Santo como recurso. Por la predicación del evangelio, el Espíritu Santo se manifestará impactando las vidas. Termino diciendo que el poder del Espíritu Santo estará operando a través de la iglesia que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, que anhela la comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que anhelar tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que decirle: Espíritu Santo, ayúdame, yo no puedo con ese chismoso que me tiene cansado. Espíritu Santo, ayúdame, que yo no tengo ya.
En mi país había un predicador que le llamaban el diezmero feliz. Y cuando las iglesias tenían las finanzas difíciles, el pastor invitaba al diezmero feliz. Y entonces subían los hermanos y ofrendaban. Hay gente que parece que quiere un diezmero feliz. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a levantar las finanzas de la iglesia. Que toque el corazón de la gente. Que los haga sensibles a lo que es la bendición de Dios para ellos al ofrendar y diezmar. Pastor, usted no sabe. Hermano, yo sí sé de lo que estoy hablando. Yo sé lo que estoy hablando. El Espíritu Santo resuelve, yo sí sé. Y no era mi propósito meterme en la finanza, pero lo voy a decir. En el 2020, el Señor nos mandó a abrir una iglesia en Santo Domingo. Mi padre se iba a mudar a un nuevo templo. Y en el viejo templo, orando, el Espíritu Santo me dio la instrucción: tienen que mantener la llama ardiendo ahí. Yo le entrego una iglesia en ese lugar. Se lo dije a mi papá no me entendió, me dijo: tú te estás volviendo loco. Dije: papi, pero como siempre ha pasado, yo lo único que quiero es tu bendición. Yo siento lo mismo que sentí para la primera iglesia, lo mismo que sentí para el canal de televisión, lo mismo que sentí para la radio. Lo único que quiero es tu bendición. Bueno, luchamos hasta que finalmente mi padre aceptó. Pero arrancamos la iglesia. ¿Ustedes saben qué fecha? Primer domingo de marzo del 2020. Con toda la incertidumbre, no habían cerrado el país. 2 semanas y media cierran el país. No se puede dar culto, no se puede hacer reuniones, no se puede. Y yo y mi esposa habíamos alquilado un local con una renta de $26,000 mensuales. ¿Qué usted cree? Yo dije: Señor, fuiste tú. Hermano, hay momentos que la fe a uno se le mueve el piso. Yo estaba seguro que Dios nos había llamado a hacer eso. Yo tenía la certeza de que eso era así. Lo que yo no entendía era lo que estaba pasando. ¿Y por qué Dios, sabiéndolo Él, no me desanimó y me dijo: mi hijo, aguántate que pase el 2020? Yo entendía que sí, es natural, no es lógico pensar: bueno, si Dios sabe que esto viene, no te va a dejar meterte en un lío que o yo me equivoqué o no fue Dios. Empiezan las dudas. Ahora, yo estaba seguro que Dios nos había mandado a ese proyecto. Tenía la certeza. Lo que yo no entendía es cómo Dios permitió que con 2 semanas de arrancar pasara lo que pasó con la pandemia. La historia es larga, pero el barco no zozobró. El barco siguió nadando. Y hoy es una iglesia que los domingos se sientan 1,500, 1,600 personas a recibir la palabra de Dios. Nacida en pandemia. Si usted me pregunta cómo lo resolvimos, no tengo la fórmula. Espíritu Santo, y ahora recuerdo que en esas oraciones desesperadas de esos días, porque eran unas oraciones como cuando tú tienes el estómago vacío, tú necesitas un milagro ya. Lo único que recibí como respuesta
no temas, yo estoy contigo. La jefa de finanzas me dice, pastor, ¿y ahora? Yo le dije estas palabras en mi oficina. Honestamente, yo mismo no lo estaba totalmente creyendo. Pero yo le dije esta palabra. Sí, porque el pastor no puede mostrar esa debilidad. Yo dije esta palabra, hermana. ¿Usted se recuerda del profeta y la vasija? Vamos a seguir. Pastor, y el salario de los empleados, vamos a seguir pagando. Y la renta, vamos a seguir pagando. Y entonces, cuando se acabe, decidiremos qué vamos a hacer. Porque Dios está en control. ¿Quién me confortó? El Espíritu Santo. La iglesia necesita el Espíritu Santo. Los pastores necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para ser efectivos. No solamente eficiente, efectivo. Necesitamos al Espíritu Santo. Yo no ejercería ministerio sin contar con una comunión íntima con el Espíritu Santo. Yo creo que eso sería una misión imposible. No les recomiendo a nadie que ejerza ministerio sin tener comunión con el Espíritu Santo. Y voy a terminar con esto. La iglesia del siglo XXI se ha secularizado demasiado. Y lamentablemente, hablar de la doctrina del Espíritu Santo, los que son bien estudiosos de la Biblia y conocen la historia de la iglesia, estudien un poquito a ver qué ha pasado. Nos han marginado generalmente cuando creemos en el ministerio presente del Espíritu Santo. Yo no creo en el espiritismo evangélico, no, ni nada parecido. Yo creo en el ministerio del Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo como recurso para la iglesia. Yo creo en lo que Cristo le dijo a sus discípulos: no salgan hasta que reciban la investidura del poder de lo alto. Recibirán el poder y entonces pueden salir. Yo creo que necesitamos ser dependientes del Espíritu Santo. Yo creo que necesitamos abrazar lo que Cristo declaró para sus discípulos. Reciban el Espíritu Santo. Y Pablo, a pesar de ser un erudito, un fariseo, un hombre intelectual de su época, analice su lenguaje en todas sus cartas. Siempre hablando en el poder del Espíritu. No vine con palabras, vine en el poder del Espíritu. No vine a engañarlo. No, yo no estoy diciendo que no te prepares. Yo no estoy diciendo que no conozca la palabra, porque algunos han tergiversado eso. Es que no puedes ausentar al Espíritu Santo. Todo lo otro puede ayudar, pero el Espíritu Santo no puede faltar. Vamos a anhelar. Vamos a desear. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos bautice, que nos renueve. Yo fui un escéptico dentro de la iglesia. Yo me ufanaba de que nunca hablaba en lengua. Yo decía, esos son los locos de la iglesia, los que no tienen escuela, los que no fueron a la universidad. Esos son los que hablan en lengua. Decía, son unos falsos simulando cosas. Era un crítico. Era un crítico. Y me da vergüenza decirlo. Porque nací en la iglesia. Y yo no debía hacer eso. Yo no debía hacer eso. Pero mi mente secularizada y los errores que se cometían en la iglesia, Satanás lo usó. Lo usó. Y por poco me sacan del camino.
como muchos hijos de pastores. Pero oh, bendita misericordia. Oh, bendita misericordia. Bendita misericordia de Dios. En medio de mi ignorancia, estaba yo en una convención de jóvenes. Estaba en cualquier otra cosa menos que en buscar de Dios, cuando en la madrugada el Espíritu de Dios se derramó. Los pabellones comenzaron, la gente no estaban cantando, no estaban ministrando, sino hay una cosa en el pabellón de las mujeres. Hay algo especial que Dios tiene con las mujeres. Hay una cosa en la madrugada. Y empezaron a salir de dos en dos a ver qué pasaba en el pabellón de las mujeres. Y pasaban los minutos y no volvían a regresar. Hasta que finalmente todos los varones dijimos: vamos para allá a ver qué es lo que pasa en las mujeres. Y cuando llegábamos al patio, caíamos de rodillas. ¡Ay, sabaya! Era algo sobrenatural que se había esparcido en aquel campo. Ese día yo no hablé en lengua, ese día yo lloré. Lloré desde las 3 de la mañana hasta las 9, casi 10 de la mañana, de rodillas, llorando. Y lloraba porque era un incrédulo en la iglesia. Tuve una experiencia que me cambió. Una experiencia que derribó mis murallas. Entendí a Pablo camino a Damasco. Saulo le dijo: ¿quién eres? Porque conozco a los profetas, conozco la Torá, conozco. Pero hay algo más poderoso que todo eso. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Aleluya. Ponte de pie, iglesia, yo me pasé ya. No contristemos al Espíritu Santo. No lo ignoremos. Dile: Espíritu Santo, anhelo conocerte. Dile: Espíritu Santo, te necesito. Necesito que me bautices. Necesito que impartas tus dones sobre mí. Yo no sé si aquí hay pastores que quieren. Ahí donde tú estás, líder, donde tú estás, dile: perdóname, Espíritu Santo, por tenerte marginado. Yo no puedo hacer este trabajo sin ti. Dile: vamos, ore. Pídanle: quiero conocerte. Dile: yo te necesito, yo no puedo esto solo. Los pastores a veces están deprimidos. Los pastores a veces están cansados, deseosos de tirar la toalla, porque la gente te agota. La gente te exprime las fuerzas, porque la gente tiene problemas. Y tú, en tu humanidad, tú no lo puedes resolver. Dile: Espíritu Santo, sé mi ayuda. Espíritu Santo, sé mi ayuda.
Santo, Vamos, dilo. yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Vamos, vamos, yo voy a terminar ya, pero vamos, hazlo. Tengo esa Espíritu asignación Santo, hoy. solo anhelo Díselo, mirar tu gloria díselo, y díselo. majestad. No es algo que yo lo puedo dar. Dios que lo Tú da. eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Llena mi corazón, llena mi ser. Díselo. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Dile, Espíritu Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, te pido en esta hora que selle esta palabra en la mente y los corazones. He tratado de comunicarla de la manera que me la diste. Y es mi deseo que los hermanos, colegas, pastores, líderes, la puedan asimilar. Trabaja con nosotros. No podemos ser ministros, líderes de tu evangelio si tú no estás. Te necesitamos. Yo no puedo predicar si tú no me respaldas. Yo no puedo enseñar si tú no me respaldas. No podemos hacer esto si tú no estás. Perdónanos que no hemos dejado arrastrar por ideas, enseñanzas que te marginan, cuando el deseo de Cristo estuvo muy claro de que contáramos contigo. Perdónanos, tú no eres una fuerza, tú eres una persona. Y si queremos poder, tenemos que contar contigo y que tú estés con nosotros. Porque tú eres el que da el poder. Necesitamos poder para enfrentar estas hordas de demonios y potencias espirituales de maldad que están dominando los aires. Y solo tú nos puedes ayudar. Espíritu Santo, dirige la iglesia. Espíritu Santo, dirige nuestras iglesias locales. Espíritu Santo, danos las estrategias, danos la revelación. Levanta a los valientes, que despierten los que están dormidos, y que la iglesia cumpla con su ministerio profético y sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén.